Lo decía el profesor Rubio Arroyo en la introducción, lo decía ahora Kilian en el vídeo. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de la base de la sociedad. Estamos hablando de los pilares fundamentales sobre los que se debe ordenar y estructurar una sociedad. Yo iría un poquito más allá y diría que la educación es la base del triángulo del conocimiento. No es posible investigar, no es posible innovar si en la base de ese triángulo no tenemos un sólido sistema educativo. ¿Educar para qué? Educar para formar personas que seamos capaces de desarrollar habilidades, competencias, ordenar sistemas económicos que permitan avanzar. Pero educar también para formar personas portadoras y generadoras, las dos cosas de valores. Y educar personas como seres individuales para convivir, para estructurar sociedades. Por tanto, cuando hablamos de educación es muy importante hablar también de la inclusión, de la atención a la diversidad, de atender lo que es distinto, porque todo eso son fuentes de conocimiento y fuentes que permiten, debidamente integrados, añadir valor cuando esas personas ya adultas se incorporen o nos incorporemos a nuestras actividades como personas y como colectivo social. En Canarias, en cada uno de la red de los 1.100 centros que tenemos, en el que se compone nuestro sistema educativo, nos podemos encontrar aulas como esta. ¿Verdad que sí, viceconsejero? Aulas modernas, ordenadas, limpias, espacios estructurados, pupitres, con sillas, con ordenadores, hay también ordenadores. Es el lugar donde se educa, es el lugar donde se enseña. Es el lugar de donde salen las personas y sobre todo en Canarias esa imagen tiene un enorme valor, porque cuando se inicia el tercer siglo, el último tercio del siglo pasado en Canarias, más del 70% de la población adulta es analfabeta. Analfabeta total, no funcional, analfabeta total. Por tanto, el habernos colocado al principio del siglo XXI en esta situación es extraordinariamente representativo del esfuerzo que ha hecho la sociedad canaria. Ahora bien, este espacio ordenado, limpio y serio es el adecuado para hacer frente al conjunto de transformaciones que necesitamos, porque ya no vale solo con una educación formal. La fuente para la formación que provenga de ámbitos no formales o informales es extraordinariamente importante, porque ahora ya las fuentes de conocimiento son ubicuas, son múltiples, tienen procedencias distintas, diversas y a través de distintos canales. Por tanto, necesitamos elementos disruptivos en el propio sistema educativo que nos permitan ir avanzando hacia qué? Hacia un aprendizaje permanente. ¿Sobre qué? ¿Qué tenemos que aprender para hacer frente a ese protagonismo de las personas que transforman, que creen, transforman, que añaden valor, que dinamicen la economía? Tenemos que aprender a aprender, tenemos que aprender a hacer, tenemos que aprender a ser y tenemos que aprender a convivir. Esas son las 4 patas del sistema educativo para el siglo XXI. No es sencillo, entre otras cosas, porque el sistema está montado para dar salida a una sociedad y una economía de base postindustrial. Y ahora necesitamos dar salida a una sociedad y a una economía de base digital. Y eso significa que, de la misma manera que en la sociedad postindustrial lo que aprendimos a lo largo de un periodo corto de nuestra vida nos sirve para todo el desarrollo profesional y personal posterior, en la sociedad de base digital no sirve. El aprendizaje es múltiple, cambiante y permanente. Por tanto, tenemos que impulsar competencias y habilidades que nos permitan desarrollarnos en ese nuevo entorno. ¿Qué competencias? Competencias que nos cualifiquen para la propia reformación, para el cambio, para ocupar distintos trabajos, para contar experiencias creativas, para colaborar. Tenemos que ser capaces
de arbitrar competencias que nos permitan impulsar la economía colaborativa. Tenemos que impulsar habilidades que, como dijera Isaac, el director general del MUE, al que citaba Tony antes, nos permitan movernos en medio de una tormenta perfecta donde el Big Data, la movilidad, la nube y las redes sociales nos contaminan y retroalimentan permanentemente. Y eso de manera especial en la educación superior. La educación superior, las universidades, incluyo aquí, por supuesto, Bernardo, la formación profesional, que probablemente para mí es la tecla más importante que tenemos que tocar los próximos años, porque la educación superior es la universidad y la formación profesional. No es posible meternos en competencias de la sociedad del conocimiento si no reformamos de manera profunda y activa la formación profesional, especialmente los ciclos formativos superiores. ¿Y todo eso se puede hacer? ¿Y lo podemos hacer en Canarias? Sí, lo podemos hacer. Pero necesitamos objetivos, herramientas, actitudes, decisiones y acciones. La educación es del todo. La educación es de la tribu, la educación es de la empresa, la educación es de la gente emprendedora, la educación es de los medios de comunicación. La educación la tienen que ejecutar los responsables y los gestores políticos. Pero es imposible hacerlo, es materialmente imposible hacerlo si no somos capaces de ponernos de acuerdo al menos en tres cosas. Primero, si yo tuviera una niña de 9 años en estos momentos, cuando se tenga que presentar, si se presenta, a la reválida de último año de primaria del mes de mayo, estaría afectada por 3 leyes orgánicas. 3. Y las leyes orgánicas no son una cosa que se hace en el Congreso de los Diputados, que sí, que se hacen allí. Es el conjunto de normativas que hay que desarrollar y aplicar. El peso que recae, y hay algunos directores de centro en esta sala, el peso que recae, el peso de la normativa que recae en los centros educativos, presidente, es inhumano. Yo sé que el de la ordenación territorial es más visible, porque es más rápido, porque los problemas que generan son más de contacto directo. La gestión de los centros educativos es imposible, porque tienen que soportar la normativa europea, las leyes orgánicas 13 que tenemos en el periodo de democracia, los desarrollos reglamentarios, las leyes canarias, los desarrollos reglamentarios de la ley canaria y además lo que digan en algunos casos, porque tienen competencia, ayuntamientos e incluso cabildos que también tienen iniciativas educativas. Y todo eso tienen que gestionarlo unos señores y señoras que no son gestores, porque no los hemos formado para gestionar ni para dirigir equipos. Los hemos formado como docentes que además tienen que hacer todo lo demás. A pesar de todo eso, creo que se puede hacer, porque por fortuna tenemos ejemplos de gente que en ese marco tan adverso lo está haciendo. Por tanto, reforcemos lo que se está haciendo bien, cambiemos decididamente muchas cosas que no se han hecho, se hacen o prevemos que no puedan ser buenas, pero sobre todo, actívense como generadores de opinión, como prescriptores, actívense como padres, como madres o como emprendedores, actívense como personas que o van a seguir, tienen que seguir aprendiendo, porque si no siguen aprendiendo no van a cobrar, porque la bandera de la sala no aguanta el sistema de pensiones dentro de un par de años. Lo de aprender a aprender permanentemente va en serio y es para toda la vida. Se puede hacer con ganas, con coraje y sobre todo con pasión. Sin pasión no hay nada importante en esta vida. Muchas gracias.